Hola a todos de nuevo. Soy la maestra María del Carmen Fonseca Tapia y estoy encantada de recibirlos en este nuevo video en donde seguiremos explorando el saber criminológico. En esta ocasión nos adentraremos en los temas más relevantes de la semana 3 y 4 de nuestra asignatura de criminología. Hemos avanzado mucho y es momento de consolidar esos conocimientos clave que nos van a ayudar a entender de mejor forma el fenómeno delictivo. Para reforzar lo aprendido y que todos tengan no solo la oportunidad de revisar los conceptos más relevantes, sino de sumar puntos importantes a su calificación final, los invito, terminando este video, a responder un breve cuestionario. Iniciemos un viaje en el tiempo y la fascinante historia de la criminología. ¿Alguna vez se han preguntado cómo hemos llegado a entender el crimen y al criminal como lo hacemos hoy? La forma en que hemos abordado como humanidad la delincuencia ha evolucionado drásticamente, desde las supersticiones más antiguas hasta las teorías científicas más complejas. Iniciemos preguntando, ¿cuándo nace la criminología? Aunque la criminología como ciencia es relativamente joven, la preocupación por el delito y el castigo es tan antigua como el hombre. En la antigüedad, la explicación del crimen se mezclaba con la religión y la superstición. ¿Era un acto malvado? Seguramente obra del demonio o de algunos espíritus. El castigo a menudo era brutal y desproporcionado, buscando la retribución divina o la purga de un mal. En esa época, llamada precientífica, el delito se explicaba a través de las pseudociencias, como la demonología, quiromancia, astrología, frenología, entre otras. No fue sino hasta el periodo de las luces o de la Ilustración en el siglo XVIII cuando la razón comenzó a desafiar a la oscuridad. A pesar de que la finalidad de las escuelas jurídico-penales era positiva para la comprensión del fenómeno delictivo, no todo fue miel sobre hojuelas y ciertamente hubo un fuerte duelo de ideas entre ellas. Posterior a la fase de las pseudociencias, surge, a finales del siglo XVIII, la escuela clásica, como una reacción a la brutalidad e irracionalidad del sistema penal de esa época, que estaba caracterizado por la tortura y la arbitrariedad judicial. En esta escuela, sus principales representantes fueron Bentham, Beccaria, Rossi, Lutero, Montesquieu, Carrara, entre otros, y a pesar de que compartían posturas respecto al fenómeno delictivo, no tuvieron encuentros físicos en donde pudieran exponer sus ideas. Fue uno de sus integrantes, Enrico Ferri, que posteriormente se integró a la Escuela Positiva, el que puso nombre a este grupo de pensadores y los llamó los clásicos. Para los clásicos, el hombre es un ser racional que elige libremente cometer un delito. Si eligió delinquir, debe ser castigado de forma proporcional y con leyes claras, para que el castigo verdaderamente funcione. Su principal postura es el libre albedrío y el delincuente es considerado como un hombre malo porque utiliza el don otorgado por la naturaleza, que es la libre elección, para dañar a otras personas. Posteriormente, surge una fuerza opositora, la Escuela Positiva a finales del siglo XIX. Esta escuela tuvo como exponentes a César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo, quienes mencionaron, un momento, si el delincuente no elige libremente, y si hay factores biológicos, psicológicos y o sociales que lo empujan al delito. Derivado de esto, la principal postura de la escuela positiva es considerar al ser humano como un ente biopsicosocial y el delincuente es calificado como un hombre enfermo porque tiene una patología o enfermedad que puede ser biológica, psicológica o social. La escuela positiva puso el foco en el delincuente, no en el delito, buscando las causas científicas de su comportamiento. Lombroso incluso llegó a hablar del delincuente nato, una idea que hoy consideramos obsoleta, pero que marcó un antes y un después al introducir el método científico en el estudio del crimen. En ese momento nace la criminología como ciencia.
Posteriormente, surgen escuelas que podemos considerar como intermedias, que tomaban los mejores postulados de la escuela clásica y de la escuela positiva, sumándole sus propias posturas. Algunas escuelas eclécticas son la Escuela de Chicago, la Escuela de la Defensa Social, la Terza Escuela, la Escuela Alemana Sociológica, etc. Es momento de hablar de las corrientes criminológicas, que no son lo mismo que las escuelas jurídico-penales. Te explico por qué. Una escuela jurídico-penal puede utilizar una o más corrientes criminológicas para exponer sus posturas. Imagina que las corrientes criminológicas son como lentes diferentes a través de los cuales analizamos y damos explicación al fenómeno criminal. La corriente sociológica pone el foco de estudio en la sociedad. Estudia a las estructuras sociales y la vinculación que se da entre sus integrantes, abordando el delito como un hecho o fenómeno social con magnitud y dimensión colectiva. Según esta corriente, la sociológica, las conductas humanas no solo se basan en las elecciones individuales, sino que hay influencias históricas y culturales en donde las expectativas y deseos de la comunidad se integran en los sujetos, modelando su comportamiento. La corriente psicológica analiza y estudia la personalidad y los motivos que inducen a un sujeto a delinquir, los significados que tiene la conducta delictiva para esa persona, su falta de temor ante el castigo jurídico y repudio social, los porqués de la falta de remordimientos y la no renuncia a las conductas criminales. Esta corriente criminológica busca entender las motivaciones internas y los procesos cognitivos. La corriente biológica da relevancia a la carga genética sobre los procesos de adaptación social. Establece que si hay alteraciones genéticas o biológicas importantes, puede generar conflicto en el proceso de integración social, por lo que la conducta desviada o ilícita puede deberse a aspectos biológicos derivado de la forma en cómo responde nuestro organismo ante determinadas circunstancias. La corriente crítica cuestiona el sistema de justicia penal. ¿Para qué sirve realmente la cárcel? ¿Quién define qué es un delito? ¿Es el sistema una herramienta de control social que afecta de forma desproporcionada a ciertos grupos? La corriente crítica postula que las sociedades son espacios en donde se genera una alta cantidad de situaciones de conflicto, muy por encima de situaciones y contextos de armonía social. La corriente clínica dice que el delito surge por la problemática personalidad del sujeto. Establece que la diferencia entre un delincuente y una persona que no lo es la personalidad patológica, es decir, enferma del agresor. El delincuente actúa ilícitamente por una condición básicamente anormal ante un determinado contexto y circunstancia, sin tener un freno conductual motivado por su personalidad enferma y violenta. Como hemos podido ver, la criminología no solo es teoría, es un viaje histórico que nos enseña cómo entender, explicar y transformar la forma en que la sociedad aborda el delito. ¿Están listos para explorar más sobre esta fascinante ciencia forense? Nos vemos en el siguiente video.